Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a Contienda, un programa de análisis político con Adrián Valencia y Lisette Romero, porque en política nada está escrito y justamente estamos analizando en estos programas todo lo que se lleva a cabo en torno a la política tanto en Aguascalientes como en México. Mi querida Adrián Valencia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, querida Liz? Con el gusto de saludarte y a la gente que nos sigue en redes sociales. Y pues dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el diputado federal Paulo Martínez. Diputado, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas Paulo, tardes. bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Bien, aquí, mira, agradecido con la invitación. Oye, Paulo, pues un diputado federal actualmente por el Partido Acción Nacional, pero también expresidente del PAN en Aguascalientes, con muchísima experiencia en el ámbito político, sobre todo ahorita, pues en el tema nacional, que es de mucha relevancia lo que está ocurriendo en México, Adrián. Sí, Liz. Hace unas semanas, si no creo que la semana pasada, sacudió la opinión pública una noticia que cambió totalmente la narrativa que veníamos viendo en los medios de comunicación, que fue la detención del exgobernador panista Ernesto Rufo, el primer gobernador de oposición que tuvo este país, y sobre todo por las diferentes lecturas que implican en este caso, ¿no? Diputado, justamente quisimos invitarte para ver tu opinión sobre este tema. Se le acusa de supuesto huachicol fiscal, pero no se han presentado, por lo que sabemos al momento, no se han presentado las pruebas contundentes. Saca mucho de contexto de onda la detención, la forma en la que se le detiene al exgobernador y sobre todo en una coyuntura donde han sido señalados otros personajes del oficialismo contra los cuales no se ha procedido. Es correcto. Pues mira, primero comentarte que esta situación que tú bien lo comentas, que nos ha traído en un debate nacional durante los últimos 10, 12 días aproximadamente, de la detención del exgobernador, el primer gobernador de oposición que se dio en este país, y que bueno, pues ahí se le ha venido acusando por un tema de huachicol fiscal, de estar haciendo algo de evasión fiscal. Pero bueno, vemos también ahí las declaraciones de su abogado Fernando Gómez Mont, que ya le dio una revisada al expediente, un expediente de más de 20,000 páginas, y que en esas 20,000 páginas no hay ni una sola prueba. Pero llama, más allá de este tema de las pruebas, de que fue el exgobernador, etcétera, pues lo que llama mucho la atención es cómo se está haciendo la aplicación de la justicia a un personaje de un liderazgo importante en Baja California, con una detención, pero los que tienen una liga directamente con el oficialismo, con ellos no avanza la justicia. La justicia corre de manera lenta, la justicia, hasta pareciera que hay una fiscalía para la oposición y una fiscalía para el oficialismo que actúa en contextos completamente diferentes. Porque los que sí son temas relevantes y que nos debe de llamar la atención a los mexicanas y mexicanos es cómo un gobernador de extracción morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que está siendo señalado de manera directa por un fiscal en el gobierno de Estados Unidos por delincuencia organizada, por estar teniendo nexos con el narcotráfico, a él no le pasa absolutamente nada, ¿no? Donde ya hay un requerimiento de extradición, pero con él no le aplican la justicia, la misma justicia que debería de estar tomado ya ante el Ministerio Público, debería de estar encarcelado para que no evitar la posible fuga, ¿no? Y que hoy únicamente la Presidenta de la República dice que no está oculto, que está en su casa, eso sí, con seguridad del oficialismo. Pero si eres un líder de opinión de la oposición, pues ahí tienes otra justicia, ¿no? Y ahí sí te meten a la cárcel de manera inmediata y haciendo todo un show de cómo lo agarran, cómo lo llevan. Pero cuando se trata de los suyos, absolutamente a ninguno de ellos lo tocan. Otro caso que es importante mencionar es el de Marina del Pilar. O sea, estos audios que han salido de parte del oficialismo, que están negociando temas de seguridad nacional a cambio de de alguna serie de beneficios del gobierno de Estados Unidos, porque hay que recordar que a Marina del Pilar le quitaron la visa, le quitaron ese documento importante porque también tiene una serie de nexos con delincuencia organizada en su estado, ¿no? Y así podemos irnos por varios gobernadores. En su momento, Adán Augusto está, pero plenamente comprobado que él puso de secretario de Seguridad Pública líder de un cártel en Tabasco, La Barredora. Entonces, pero a él no se le toca, ¿no? Entonces hay una justicia
que tiene que aplicársele a la oposición y una justicia que se les aplica a los de casa. Si quieren verdaderamente demostrar que son un gobierno que va contra la corrupción, pues deberían de empezar por su casa, como dice el dicho, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Una justicia lenta para los de casa y muy expedita para la oposición, que en este caso el Partido Acción Nacional, también recientemente lo de Maru Campos, y que llama la atención, Paulo, que se había señalado el tema del huachicol desde la administración de López Obrador, y se les mencionaba a ellos como los líderes incluso del cártel, y ahora resulta que de eso no hubo resultados de las investigaciones y ahora sí los hay. Sí, claro. En torno a esto, cuando lo otro que era lo que se venía mencionando desde atrás. Ese es otro huachicol también, que ese sí está plenamente comprobado porque está bien identificado. O sea, acá son puros dichos, son puras menciones, etcétera. Y como lo dice Fernando Gómez, que hasta la barra mexicana de abogados salió ya en defensa del abogado porque le echaron todo el poder encima al abogado Fernando Gómez Mott, desde la semana pasada, la líder del partido oficialista, ¿no? Pero también no olvidemos que existe el huachicol fiscal que se dio en Tamaulipas, en Tampico, esos buques que llegaron por el Golfo de México, que reportaron que venían cargados de gasolina, cuando en realidad lo que traían eran lubricantes. Y ahí con la exención de impuestos, del impuesto sobre productos y el IEPS, ahí se lo quitan haciendo lubricantes. Entonces ahí hubo un huachicol y ahí estaba metida la Marina, ahí estaba metido el Ejército, porque ellos son los que administran y controlan los centros aduaneros, los puertos donde llegan estos buques, los administran ellos. ¿Y cómo es posible que en esos no se dieron cuenta, no? Pues ahí sí está ese huachicol fiscal, y de ese no hay absolutamente nadie detenido, puros chivos expiatorios, ¿verdad? Los que estaban ahí de turno y de guardia son los que metieron a la cárcel. Pero no nada más eso, también está el fraude de Segalmex, que está en esta administración de Morena, que está más de 150,000 millones de pesos, más de 15,000 millones en el tema de Segalmex. Está también el tema del huachicol, que son cerca de 600,000 millones de pesos, lo que está identificado por parte de ellos, de todo lo que pudieron evadir en estos buques tanque. Y bueno, pues también los temas de seguridad, ¿no? Los asuntos de los más de 250,000 homicidios, los 180,000 desaparecidos en este país, que esos son los temas que verdaderamente nos deberían de importar, y son los que deberían de estar en la narrativa, son los que deberíamos estar debatiendo, que son los que deberían de estar en el ambiente mediático, y que la sociedad vaya juzgando por sí propia de lo que está sucediendo, cómo han sido los gobiernos de unos y de otros. Oye, diputado, no deja de llamar la atención justamente el trato que da la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a los diferentes casos, ¿no? Que involucran temas de corrupción. Cuando se refiere, por ejemplo, a los temas del exgobernador Rubén Rocha Moya, es muy cuidadosa, ¿no? Y siempre trata de decir, bueno, pues ahí está, que se presentan las pruebas. Y en el caso del exgobernador Rufo, pues lo dijo tajante, ¿no? Hay muchas pruebas, hay pruebas suficientes para condenarlo. Entonces, el trato es distinto, por un lado, diputado, y por el otro lado, se dice que, por ejemplo, en Sinaloa que ha habido un caos por el tema de la guerra entre grupos de la delincuencia organizada. Las encuestas señalan que a Morena no le ha pegado. ¿Por qué crees que pase esto? Bueno, vamos a ir aterrizando un poquito. El tema de la justicia, pues, lo que el PAN pide, nosotros pedimos, no es proteger absolutamente a nadie, para empezar, sino que nadie esté por encima de la ley, sino que la justicia sea pareja para todos, ¿no? Así como se están señalando a algunos exgobernadores, pues que también los que están señalados por otros gobiernos y por lo que se ha dicho aquí en México, pues que también sean tratados con el mismo rasero, ¿no? En este sentido. Y bueno, las encuestas, pues hoy sí, yo creo que mucho tiene que ver por todo lo que tienen cooptado desde el gobierno. Yo creo que toda la gente que tienen registrada y amenazada, porque así ha sucedido, bajo el condicionamiento de los programas sociales, es como no bajan ellos. Y López Obrador en su momento lo dijo, entre menos conocimientos, entre menos aprendizaje, entre menos sepa la gente, para nosotros es mucho mejor, porque menos les tenemos que explicar, ¿no? Entonces lo que quiere Morena y sus gobiernos es tener a la gente sometida para ellos seguir decidiendo y tener el control también mediático y de las narrativas. Cosa que hoy está sucediendo es que no bajan las encuestas luego Morena por esta circunstancia, por todo lo que tienen cooptado, amenazado,
y que también lo tienen condicionado. Y hemos visto infinidad de videos, infinidad de situaciones de cómo condicionan los programas sociales. Que no debiera ser, digo, porque a final de cuentas ya estos programas están protegidos, nadie se los puede quitar, pero en la narrativa o en el discurso quizá del oficialismo te conviene que siga yo, porque si no estoy, dejas de recibir tus apoyos, cuando no va a ser así. No, ya están exactamente, ya están de manera constitucional estos beneficios que se tienen para los mexicanas y mexicanos que pueden estar en una situación de pobreza extrema, pero también hay quienes reciben apoyos que no están en esta circunstancia, también hay que decirlo, que son programas universales y que bueno, debería de haber allí un apoyo a quien verdaderamente lo necesita. Yo creo que por ahí debe ser para que este país pueda ir creciendo, porque no hemos crecido absolutamente nada. También es importante que se sepa, porque a través de estos programas sociales han ido endeudando al país. No es un dinero que como mexicanas y mexicanos nos sobre. Este gobierno, cuando llegaron estos gobiernos morenistas de la 4T, llegaron con un país una deuda de 10 billones de pesos, o sea, 10 millones de pesos. O sea, yo creo que los que estamos aquí no nos imaginamos de cuánto es, pero esa deuda de 10 billones de pesos es una deuda que se acumuló en los últimos 150, 180 años aproximadamente, si le ponemos datos ahí. Pero hoy, con la certeza que yo te puedo dar de estar como diputado federal y de ser parte de la Comisión de Presupuesto de este país, pues ahí sabemos perfectamente que el endeudamiento que tiene este país oscila para este año de 20.6 billones de pesos. O sea, no solo no la han disminuido, ¿sí?, ni la han controlado, la han duplicado. En 7 años la duplicaron esta deuda, y que va a ser importante ver en septiembre cómo viene este paquete económico. Y lo que yo quiero decir es, pues sí, el gobierno tiene la disposición y la voluntad, y tiene que tener también el interés de apoyar a quienes menos tienen, y que tengan oportunidades de crecimiento, desarrollo, aprendizaje, y que puedan generar riquezas también, que esa es una responsabilidad del gobierno, pero no puedes estar duplicando la deuda. O sea, hoy en día, pues sí se está ayudando mucha gente, pero cada vez somos más pobres todos y todos. O sea, cada vez que tenemos menos dinero en este país y no se generan las condiciones ni económicas, ni de seguridad, ni de certeza jurídica, ni de condiciones para que las grandes empresas se vengan. Al contrario, es que hasta los empresarios están sufriéndola, ¿no? Oye, diputado, y en este escenario en el que tú te has movido, que es la Cámara de Diputados, formando parte de una comisión tan importante como es la de presupuesto, ¿no crees que ha sido un poco mezquino el comportamiento de Morena y de sus aliados en el sentido de no construir acuerdos? Porque si recordamos en otras administraciones, por ejemplo, cuando estaba Peña Nieto, pues se dio el Pacto por México, ¿no? Los partidos se pusieron de acuerdo, colaboraron, sacaron adelante grandes temas. Y aquí parece que es imponer tu visión del país y se acabó. Sí, a ver, la política es parte de la construcción de acuerdos. Y es muy respetable que haya una opinión, una visión, y que haya diferentes, y entre más diferencias haya es mucho mejor, porque eso te obliga a ir poniendo los puntos sobre la mesa, de ir encontrando primero las coincidencias, y en las diferencias te puede ir permitiendo la construcción también de una serie de acuerdos. El problema hoy en día, que en los últimos años, en las últimas legislaturas, la agenda de la Cámara de Diputados, la agenda legislativa, pues te la marcan desde el Palacio Nacional. Desde ahí mandan iniciativas, desde ahí mandan las reformas, desde ahí les dan indicación de cómo votar, y de ahí les dicen qué se le puede mover o hasta dónde se le puede mover a una iniciativa. En todo el sexenio de López Obrador hubo iniciativas que no se les movió ni una coma. Así como llegaron las iniciativas, así mismo se hacían los dictámenes, hasta con los mismos errores de ortografía que se había. Y bueno, dices, entonces ¿a qué estamos aquí? Pues mejor que vayan y los den de alta en la nómina del Palacio Nacional, y que permitan a quienes sí tengan una capacidad de discutir, de debatir, de analizar, de estudiar y de proponer también en el ámbito legislativo, y eso es lo que debería de estar sucediendo en la Cámara de Diputados, que hoy no es. Que esas supermayorías ficticias, porque también hay que recordarlo, que se las dio la autoridad electoral y se las ratificó todavía a los tribunales, porque la representación en las cámaras es en función de los resultados electorales. Si Morena y el oficialismo tuvo el 55% de la votación, pues tiene que tener el 55% de las curules, y el resto, pues la oposición.
Nosotros sacamos aproximadamente el 15% de la votación y tenemos en la Cámara la representación como del el 12% de la representación de la Cámara. O sea, nosotros estamos disminuidos, pero ellos están sobre representados. Y esa sobre representación no te está permitiendo la construcción de acuerdos y no te permite el poder hacer la política que se requiere y que haya instrumentos jurídicos que verdaderamente necesitan para el país, ¿no? La reforma judicial que se dio, pues se dio por una cuestión de venganza, y así actúan estos gobiernos oficialistas, una cuestión de venganza a quienes hoy en día no comparten las cosas como ellos quieren que las veas todos y cada uno de nosotros. Y yo, con todo respeto, hay cosas en las que hemos coincidido, porque en lo personal sí me han aprobado iniciativas y por unanimidad, pero también hay muchas que son de carácter benéfico para el país, pero nomás por haberlas propuesto la oposición, las desechan, porque han tenido, y te lo voy a decir así como en exclusiva aquí, a mí me han dicho, se retira tu iniciativa, me la das y yo la presento, porque si tú la sigues teniendo, no va a pasar. Así me lo han dicho diputados del oficialismo. Que de alguna manera confían en esta iniciativa y dicen, o sea, ahí te están dando la razón, ahí te están dando la razón de que es un instrumento que estás planteando, que da resultados, pero dicen, la estrellita ponmela a mí, ¿no? Sí. Eso es textual lo que ha sucedido en la Cámara. Y justo en esta parte del trabajo legislativo que has venido haciendo, me platicas que a ti te tocó en el grupo parlamentario encabezar, tener la batuta del tema del agua. Es correcto. Y has venido trabajando mucho el tema de la reforma de la ley de aguas nacionales. Sí, fue una reforma de la ley de aguas nacionales que se dio, una iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre del año pasado, el 8 o 9 de octubre del año pasado fue presentada esa iniciativa, que de entrada cuando la presentó estaba fatal, o sea, luego se le vio que esa la redactaron desde un escritorio en la Ciudad de México, un administrativo de la Comisión Nacional del Agua, que nunca se ha ensuciado los zapatos en el campo. Recordemos que entre el 70 y 75% de la extracción del agua en este país la consume el sector agroalimentario, el sector ganadero, pecuario, agroindustrial, etcétera, el campo. Pero ese dirás, es mucho, ¿sí? Pero de ahí surgen los alimentos que llegan a nuestra casa todos los días. O sea, todo lo que nos sostiene el sector primario. Es el sector primario, de ahí surge todo, hasta les decía yo, hasta la sopita de pasta. Si no comemos, ¿cómo? Está hecha con harina de trigo, y el trigo viene de la tierra y el agua, o sea, hasta esa sopita, ¿no? Entonces, presentaron esta iniciativa, primeramente fue un gran debate, una discusión. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de un servidor, solicitamos que existiera un parlamento abierto en la Cámara de Diputados para escuchar de manera ordenada y organizada a cada uno de los sectores y pudieran hacer su aportación en función de lo que venía en esta reforma, porque hubo mucha preocupación, hubo muchos bloqueos nacionales por esta reforma. Al final del día se presenta un dictamen que de la iniciativa original que presentó la presidenta ya traía aproximadamente 70 cambios. O sea, ya había sido modificada, se modificó 70 veces, o sea, de las modificaciones que traía, ya traía 70 modificaciones. Eso te da la primera señal de que el documento estaba mal hecho, ¿sí? Y todavía de esos 70 cambios que se dieron ahí, se dio todavía otro debate en la Cámara de Diputados, en el pleno, en el pleno de la discusión, y todavía hubo otras veintena de cambios. O sea, cerca de 90 cambios tuvo esta reforma. Ahí te va el dato. Esta ley de aguas nacionales que existe tiene poco más de 120 artículos. Y tuvo 90 cambios. Pues que está parchada. Oye, está toda parchada. Pero ¿cuál era el objetivo entonces de esta iniciativa, al menos desde tu lectura? ¿Cuál era el objetivo que buscaba la presidenta? Porque ella hablaba de las concesiones de los pozos y las concesiones. De quitárselas a quien. Mira, originalmente el tema más fuerte que venía era los títulos de concesión que estaban ya otorgados, que no iban a estar ligados a la tierra. O sea, si tú tenías un rancho, tú eres ganadero, tienes un rancho, tienes un derecho de agua de extracción, un título de concesión, y si tú vendías tu tierra y tu rancho, ya podías vender la tierra y el rancho, más no el pozo. Hoy en día en el país una tierra con agua tiene un valor, y una tierra sin agua tiene otro valor. Entonces imagínate, si tú tenías tu rancho y le gustaba a un líder político del oficialismo, iba a dar la indicación de que le quitaran la concesión para comprar esa tierra en centavos, y que se la dieran, y después le dieran su título de concesión a él, y ya esa tierra va a valer
pesos. Entonces, de ese nivel era la problemática. Y hoy en día, las familias, es un patrimonio, o sea, el tener un título es un patrimonio. Si hoy en día alguien quería heredar el rancho en vida a uno de sus hijos o a la esposa, quien sea, no lo podían hacer, tampoco lo podían hacer. Esas son de las muchas modificaciones que a través de la presión se lograron echar abajo. Pero ya entras a un comité, al final del día sí puedes venderlo, vendes con el que te lo van a respetar, eso dicen, pero ahorita te voy a dar el dato que todavía tenemos la duda, dicen que te lo van a respetar, pero va a entrar a un comité donde habrá una representación, sí de la Comisión Nacional del Agua, sí de la Secretaría del Medio Ambiente, que tienen incidencia directa con el tema del agua, pero también va a estar la Secretaría del Bienestar en esa mesa, también va a estar la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, pues como para qué, para un título de... Esto ya se está convirtiendo en un mecanismo... les van a poner todas las trabas y se las van a ver. Yo me voy a poner el tema de Hacienda. Imagínate, Hacienda va a estar ahí, quieren sacar este pozo de ahí, a ver qué unidad económica era la que estaba desarrollándose ahí, cómo están sus impuestos, cómo se estuvo comportando en los últimos años, para quién va a ser, de dónde viene el dinero, o sea, imagínate, ya es... Pero aparte, ¿qué expertise pueden tener como para determinar si tú tienes ese derecho o no? Y es un tema de presión también. Ahora, todos estos trámites ya se tienen que hacer en la Comisión Nacional del Agua de la Ciudad de México. En Insurgente Sur se tienen que hacer estos trámites. Sí. Ya las delegaciones que hay, ese es otro punto, lo van a centralizar, dicen que es para quitar las corruptelas, pero ahí van a estar todos los gestores afuera de la Comisión Nacional del Agua, y yo te ayudo a que salga tu título. Y bueno, se publica esta ley con todo este gran debate. Lo van a vender por Facebook, Pablo. Sí, pero se venden, de toda una discusión que fue de un dictamen que ha sido de los más largos en la Cámara de Diputados, que duró la discusión 28 horas, de un solo dictamen, porque hemos durado más tiempo sesionando, pero de un solo dictamen es de los más largos que se han dado. Se sacó un transitorio que se les daba 180 días para la publicación de un reglamento. ¿Qué es el reglamento? Ese reglamento ya lo emite la autoridad ejecutiva, en este caso la Comisión Nacional del Agua, donde en función de lo que dice la ley, cómo van a ser cada uno de los procedimientos ya para la aplicación de la regla, y ellos hacen la norma. Pues tenían 180 días y esos 180 días se cumplieron el 10 de junio pasado. Pues hoy ya llevan 48, 50 días aproximadamente sin publicar este reglamento. ¿Qué te dice también? Así como te dije al principio, desde la presentación de la iniciativa, con los primeros 60 cambios y luego se le hicieron otra veintena y que hoy no han podido sacar el reglamento, pues que te dicen que no pueden cuadrar la norma de ejecutarlo con la ley, por eso está mal hecha, por eso nosotros hemos sido unos críticos fuertes de este tema, pero no nada más críticos, también hemos propuesto, ya presentó Acción Nacional en voz de un servidor, una reforma para poder corregir todas y cada una de las problemáticas que trae esta ley, porque no nada más es, yo te puse un ejemplo del sector agropecuario, pues el sector agropecuario, ganadero, apícola, el sector de la industria, toda la industria que puedes imaginarte, la industria de la vivienda, y en el tema de la industria de la vivienda no la tenían ni considerada, no la tenían considerada, y eso hasta les dije, ya cuando sacaron toda su problemática, dije, ni cuenta se dieron, y están generando una problemática a la industria de la vivienda, y entre ellos el Infonavit y el Fobiste. Industria de la construcción. O sea, hasta para ellos mismos. Obviamente iba a impactar en el tema económico, porque es uno de los sectores más importantes para la economía del país. Claro, o sea. Oye, diputado, y enlistabas una serie de rubros en los que son cuestionables los resultados del gobierno federal, al menos de que Morena asumió el poder. Seguridad pública, economía, también se hablan de proyecciones económicas muy limitadas, pero al campo mexicano también le ha ido mal, ¿no? O sea, vimos en meses anteriores cómo los agricultores se han manifestado por la falta de apoyo, por la falta de precios justos en sus granos. Sí. ¿Cómo crees que le ha ido al campo mexicano? El tema, yo formo parte también de la Comisión de Ganadería, son temas que en lo personal a mí me gustan, los conozco porque también me dedico a eso, en la parte privada. Y este gobierno del oficialismo de Morena, de la 4T, le ha quitado al campo más de 18 programas que generaban un beneficio en los diferentes sectores e incidían. Hoy en día el campo mexicano, si no cuenta con el apoyo del gobierno, es difícil sacar adelante las. Te pongo un ejemplo, desde el año pasado se manifestaron únicamente en la zona del Bajío los productores de maíz blanco, que ellos son los que producen el maíz para la elaboración de la tortilla. Entonces dicen ellos, caray, si nosotros nos la compran a 5 pesos el kilo,
Sí, de maíz blanco. Y a la hora se lo venden a las industrias que se dedican a hacer la harina, por mencionar los nombres, pues todos los conocemos, y ellos les venden a los tortilleros en 18, 19 pesos, 17, 18, 19 pesos el kilo de harina para elaborar la tortilla. ¿Y la tortilla cuánto vale? 24, 25 pesos el kilo en algunas zonas. Entonces, pues dicen, si nosotros somos los que más tiempo le invertimos, trabajo, porque no nada más es el trabajo, es el tractor, es la tierra, es el agua, es el diésel, son todos los productos que van alrededor para la elaboración, para la siembra y para la cosecha de este producto. Te estoy hablando de uno, pero vete ya después con los cañeros, vete con los que generan forraje para el ganado, la agricultura, todas las hortalizas, es más, hasta los que tienen cultivos perennes, que son como los nogales. O sea, un nogal, para que tú lo siembres y pueda dar algún fruto, pues se tarda entre 4, 5, 6 años, y tú tienes que tener la garantía de la inversión. Los agaves, que hoy en día vemos que en muchos lados de las carreteras se ven por todos lados, pues esos ya bajaron el precio, ya la gente no le conviene ni quitarlos, le sale más caro quitarlos. O sea, porque están demeritando todo el trabajo del campo, no le están dando el verdadero valor que se requiere. Los ganaderos lecheros, pues es otro, como dirían por ahí, otro limón para el caldo. Problema de siempre, que hasta tiran la leche. Debería de haber programas de inyección de dinero para que la leche, si no la acomodas, pues la puedas llevar un proceso para la crema, para quesos, para requesón, para todo lo que le puedas hacer a la leche, ¿no? Pero el problema es que el gobierno mexicano está permitiendo el ingreso de mucha leche en polvo, y a un menor costo. Oye, y no sé si a eso le agregas también en el campo que les haya afectado la competencia que les hace el gobierno federal con productos que también ellos sacan. No sé si eso les ha bajado también a ellos. Sí, todo les ha pegado. Venta. Todo les ha pegado, pero mira, también otro tema que ha pegado, yo creo que todavía muchísimo más, porque desde hace 18 meses aproximadamente en el PAN, en la Cámara de Diputados, lo dijimos, el que tengan abierta la frontera sur de este país, estaba existiendo un riesgo para que entrara el gusano barrenador. Y el gusano barrenador entró al país. Es una larva, es una mosca que se para en las heridas que pueda tener alguno de los animales, deposita huevecillos y se empieza a carcomer la carne. Ellos se alimentan de carroñas, se empiezan a comer la carne, y luego ya después se caen y se reproducen las larvas también en la tierra. Entonces vuelve a salir una mosca y vuelve a caer, te sigue contaminando. Entonces es una plaga, es una plaga, y eso derivó en el cierre de la frontera norte para la exportación de ganado de carne. O sea, todos los estados fronterizos, Chihuahua, Sonora, Coahuila, todos esos estados tienen una gran producción de ganado de carne, y que genera millones de pesos de derrama económica en el país, y más, además, todo el ganado, lo que deriva en beneficios a las familias que viven de este tema, pues, que son trabajadores de los campos. Le cierras la frontera, pues hombre, estás generando un problema de alimentación también en Estados Unidos, ¿no? O le abres las puertas a otros mercados para que Estados Unidos pueda tener carne de otros mercados. Pero en México teníamos esta mosca erradicada desde el 90 y tantos, estaba erradicada la mosca. Y la planta de producción de mosca estéril, que es la manera de combatirla, estaba la planta en Chiapas. Pues López Obrador, cuando llegó, la vio, hizo un cuartel militar. Hizo un cuartel militar. Y hoy tienen que volver a invertir en hacer otra planta de producción de mosca estéril para combatir este tema. Ya el caso de Aguascalientes, ya hemos tenido 2, 3 casitos ahí, porque no vamos a estar, están medidas tomadas en el estado, zonas para encuarentenar el ganado, que pueda y evitar que se pueda propagar, pero se propaga también por la mosca, y esa mosca no la puedes controlar. Si me permiten, vamos a leer algunos comentarios. Gracias a todas las personas que están conectadas. Está Matsili Monsters, Invadir, Texeira, también Eloisa Sayas, Arismendi de León, también está Carolina Romero. Delgado Hernández dice saludos. Paulo Martínez López, si es posible. También dice, ahorita vamos para allá. Sergio Padilla también conectado, dice saludos. Dio Paulo Martínez, así dice. ¿O será tío?
Diputado, más bien. Silvia Irela, también conectada. Y dice, saludos, diputado Pablo Martínez. También Patricia Jiménez, le mandamos un saludo a Pati. Sofía Enciso Romero, conectada también desde Estados Unidos. Alfredo Noguera dice, bueno, está conectado también. Y dice Octavio González, si es posible, diputado federal Pablo Martínez. A ver, ¿por qué dirán eso? Bueno, primeramente es nuestro eslogan, nos estamos identificando, también tenemos nosotros la visión por Aguascalientes, y lo que hacemos con esto, pues estar trabajando por nuestro estado, por nuestro municipio particularmente, y que bueno, hay que dar resultados para poder seguir en un tema político, y hoy en día nosotros estamos trabajando, demostrándole a la gente que tenemos beneficio, aún y cuando estamos en un tema legislativo, pues estas propuestas que hacemos son para beneficio, y las reuniones con los diferentes sectores que tenemos es también recabar sus inquietudes y poderlas traducir en algún instrumento jurídico legal para que puedan tener mayores beneficios, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros políticamente estamos trabajando para estar presentes con la gente y estar presentes también rumbo al 2027 en este espacio electoral. Particularmente estamos viendo la parte de la alcaldía de la capital. Creemos que hay muchas cosas que podemos aportar, que podemos generar un beneficio para todos, vivir mejor en este municipio, y nosotros creemos que sí es posible. Es posible. Oye, Paulo, entonces, se han mencionado muchos nombres dentro del Partido Acción Nacional para la presidencia, pero luego también algunos personajes dentro del ámbito político dicen, es que está flaca la caballada, es que muchos de ellos no tienen la suficiente experiencia, pero yo creo que Pablo Martínez está como se cuece aparte, ¿no? Porque cuentas con la experiencia, fuiste presidente del Partido Acción Nacional, ya muchos años en el partido, muchas administraciones, y también ya lo platicábamos ahorita antes de empezar el programa, casi, pues ya 2 periodos como diputado federal, casi 6 años, 5 años. Oye, Liz, o sea, la experiencia. Pero también se dice que hay muchos tiradores y que esto puede complicar la salida del PAN rumbo a la alcaldía, rumbo al proceso electoral 2027, ¿no? Sí, mira, yo no voy a demeritar el trabajo y la capacidad de algunos de mis compañeros. Yo lo que te puedo decir de un servidor es, tengo cerca de 30 años dedicándome al servicio público, y algunos dirán, pues bueno, no se había visto antes. El tema es que en el servicio público yo empecé desde abajo. O sea, yo conozco las entrañas desde haber sido asistente en el área de regidores, desde haber sido un jefe de departamento, haber sido un coordinador de delegados, de haber trabajado también en temas de la educación de personas adultas que no habían concluido la primaria o la secundaria, de formar parte también de la estructura propia del partido, a llegar a ser presidente estatal, es el máximo cargo honorario, y que en todos esos años que estuve de presidente estatal no perdí ninguna elección, hay que decirlo, y con condiciones completamente distintas cada proceso electoral. Si era cuando el PAN las tenía. Yo llegué siendo oposición, cuando llegué de presidente del PAN, el gobernador en turno era Carlos Lozano de la Torre, él era el gobernador en turno. Sí. Y cuando yo salí de presidente, el gobernador era Martín Orozco Sandoval del PAN. Entonces, con eso creo que te digo todo, porque logramos recuperar la gobernatura para el PAN, mantuvimos los espacios que ya teníamos y crecimos también en espacios en el Congreso del Estado, al grado, que también hay que decirlo, que luego mucha gente no ve, yo iba de candidato a diputado local pluri en el 2018, que es cuando concluyó mi periodo, en diciembre del 2018, y yo iba de candidato a diputado pluri. Por haber ganado todos los espacios que competimos, no me tocó entrar al Congreso, y aquí ya es un ejemplo de la sobrerepresentación. Entonces, que nosotros no entramos al Congreso del Estado por un triunfo. Me di un balazo en el pie yo solita. Fui víctima de mis propios triunfos. Exacto. Y aunado a eso, pues en el 2021 fui candidato a diputado federal, gané el distrito y lo gané con la votación más alta de manera histórica, siendo candidato sin alianzas del Partido de Acción. Iba como siglado como el Partido de Acción Nacional, con más de 100,000 votos, 103,000 votos para ser exactos. Y en la reelección de 103,000 votos, crecí a 120,600 votos. Eso no conseguí más votos, ahí hubo más participación, hubo más votos. ¿Y eso qué te quiere decir? Pues bueno, un crecimiento del 20% de un proceso electoral al otro no lo tiene cualquiera. Oye, diputado, yo coincido con lo que decía Liz, que tú eres punto y aparte si hablamos de resultados y de trayectoria, pero ya está definido este método de elección del candidato o candidata, porque repito, hay muchos que quieren, son por lo menos 6 personas las que han levantado la mano, y muchos de ellos que aparecieron de momento en estos últimos 3 años
que realmente no tienen los resultados que tú has tenido, ¿no? Ni en la parte de administración pública, ni como dirigente del PAN. ¿Pero ya está definido este método? No, yo creo que no está definido, al contrario, más bien por eso surgen varias aspiraciones, varios que levantan la mano, como no está definido, y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescados. Entonces, yo creo que falta que el partido emita las convocatorias. Sí, el CEN ha sido muy claro de que es quienes estén mejor posicionados, quienes tengan mejores condiciones y que den mayores garantías de triunfo en un proceso electoral, que eso es una visión que trae nuestro presidente Jorge Romero y que para mí es una parte sumamente importante, porque no es ir por las candidaturas como equipos políticos, es ir por los espacios de gobierno, ir a ocupar los espacios de elección, y es ahí donde tienes que cuidar los perfiles que verdaderamente te garantizan llegar al triunfo y que te generen un menor desgaste, que sean los más presentables que puedas tener como institución política para llegar a la contienda, ¿no? Entonces, yo hoy en día no está definido. Lo primero que se tiene que definir es el género, si va a haber un tema para mujer o va a ser para hombre, ¿no? Entonces, ya de ahí definiéndose, pues se corta la lista a la mitad para un lado o para otro, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no está definido, por eso digo que no está definido el tema. ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, el hecho de que muchos de estos perfiles ya llevan un año, si no es que más, promocionando su imagen? Lo tengo que decir así abiertamente. Tú has sido muy prudente, muy institucional. Yo no he visto ningún espectacular tuyo, ningún anuncio. Hay gente que lo ha hecho. ¿Qué opinas de esto? Bueno, tengo mi opinión muy particular. Yo creo que esto no debería de ser. Por eso están las reglas para poderlo hacer. Eso tú lo pudieras hacer exclusivamente en un informe de actividades que puedas hacer. Hay un tiempo establecido. Yo, pues, ahí más bien diría, pues cómo salen los recursos para todos esos anuncios, ¿no? O sea, es lo que debería de estar, es lo que debería de ser, la autoridad electoral debería de tomar cartas en el asunto y el propio partido también poner las reglas claras de juego, ¿no? Sí, en porque las encuestas, también se perjudica, o sea, se perjudica al partido. El hecho de que el partido lo permita, ya hay demandas, bueno, denuncias. Sí. Y cansas al electorado, o sea, el electorado lo fastidias. La verdad es que mejor hagamos un trabajo. Mira, yo salgo a la calle, toco puertas, hago algunas actividades en las colonias, voy con los diferentes sectores, los escucho, trabajamos de la mano, buscamos la manera de hacer que las cosas sucedan, pero este es un trabajo, pues, de oficina, de calle. No un espectacular no te da una reunión, un espectacular, una parada del camión no te dice cuál es la problemática, ¿no? Sabiendo tú cuál es la inquietud de la gente, pues lo puedes traducir. Si eres del legislativo como un servidor, lo puedes traducir en una iniciativa, en una reforma, o si formas parte de una administración ejecutiva, pues entonces toma las decisiones y las acciones para que puedas tener un mejor entorno, ¿no? Bueno, cada pero quien tiene su... cuando no han tenido un posicionamiento, pues sí, cuando tienes que tener un rango, ¿no? Entonces, pues el liderazgo se gana con el suelo, con el sudor y con la saliva en la calle. Sí. Oye, Pablo, tú cuando estabas como presidente, digo, hablando de lo que viene, tú fuiste presidente del Partido de Acción Nacional y hemos visto un patrón, por lo menos aquí en Aguascalientes, ya lo decías, yo estaba cuando estaba Carlos Lozano, cuando no hay un líder, en este caso el gobernador, que de alguna manera manda en el partido, como que el partido se pone las pilas y hace mejor las cosas y no sé, pero siempre coincide, no estoy hablando específicamente del PAN, sino del PRI, que está el gobernador en turno y curiosamente pierde las elecciones y le entrega al partido de oposición. ¿Crees tú que en este caso vuelva a ocurrir este mismo fenómeno y que una vez más quizá el obedecer órdenes o no sé cómo sea de un gobernador en turno le afecta al partido? No, mira, yo creo que, a ver, sí ha sucedido, o sea, no hay que negarlo, sí ha sucedido en algunos estados que han entregado al oficialismo y más en los últimos 7 años, pero ha sido más gobernadores del PRI, que yo sí creo que han sido una serie de amenazas o de negociaciones, porque muchos de esos gobernadores se fueron de embajadores de México al extranjero, a diferentes países, ¿no? Entonces ahí se ve claramente la negociación y el acuerdo que hicieron entre ellos. No te metas, déjame a mí correr y Aguascalientes yo creo que tiene un rol distinto. Aguascalientes, la gente aquí de Aguascalientes tiene un nivel educativo, cultural, formativo muchísimo más alto que en otros estados, no por demeritar ni nada, pero así lo dicen los estudios.
somos de los estados que menor pobreza extrema tenemos, y eso es a raíz del conocimiento, de la educación, de que hay oportunidades de trabajo, que hay ingresos, que tienen seguridad social, que tienen varios indicadores que te ayudan para tener una mejor condición de vida aquí en Aguascalientes. Y hasta dicen, somos un paraíso a nivel nacional, y la gente pues no se va a dejar llevar por algún apoyo, por una despensa, no se deja llevar por alguna circunstancia de este estilo. Ha habido alternancias de diferentes maneras aquí en el estado, y todos los gobernadores y alcaldes han aportado para el estado, para que tenga crecimiento, para que tenga seguridad, para que tenga inversión turística, etcétera, y han generado un beneficio todos. O sea, en el espacio de competencia sí competimos y todo, pero todos los gobernantes que hemos tenido, del partido que sea, han dejado algo bueno para Aguascalientes, y por eso hoy tenemos esa condición. Entonces yo no veo, más bien a mí me preocuparía que llegaran de candidatos perfiles que sean bien reconocidos, mejor no preocupación, sino que sean, me inquietaría que llegaran perfiles mejor conocidos o con mejor posicionamiento, con mejores capacidades, con mejores cualidades para poder llevar a cabo la administración pública, tanto estatal como municipal, ¿no? Y también la operación en el Congreso del Estado, porque va todo de la mano, ¿no? Entonces lo que tiene que suceder en Aguascalientes, que mandes gente con capacidad, con cualidades y con virtudes. Oye, diputado, a ti que te tocó precisamente encabezar la dirigencia aquí en Aguascalientes, y también te tocó ser testigo de esta renovación del partido a nivel nacional, de la apertura hacia los ciudadanos para que puedan militar, ¿no crees que le está haciendo un poco a falta al PAN acercarse a la ciudadanía, o sea, hacer más campañas de tierra o de aire para invitar a la gente a que se sume al PAN, para engrosar las filas, para que realmente se identifique con este partido, pues? Yo creo que eso sí se está haciendo, o sea, yo hago mi trabajo que me corresponde en la parte de la tierra, muchos compañeros del partido lo hacen día con día, estamos presentes en la calle, escuchando también inquietudes, en algunos momentos entregando acciones con nuestros diferentes gobiernos estatales o municipales, y que bueno, ese trabajo yo veo que todos los días se hace, todos los días hay presencia del panismo en la calle, en las calles, tocando puertas, o sea, estando en la casa, en la banqueta, en el tú a tú, no en un semáforo. En semáforo sí haces una actividad más rápida, pero el estar tocando la puerta y escuchar las inquietudes de la gente y podérselas resolver de manera inmediata, pues oye, que lleguen a tu casa y te ayuden a resolver tu problema, pues eso es... Sí, pues. Oye, Paulo, y tú con esa visión que tuviste como dirigente del partido, ¿cuál es tu postura? O sea, ahorita, ¿en qué se deben de enfocar? ¿En la unidad? Porque luego se habla mucho que si no están unidos, pues existe el riesgo, digo, siempre se corre el riesgo de perder, pero más ahora que Morena tiene las pilas enfocadas en Aguascalientes. Mira, yo creo que el problema de la unidad en el partido está superado. O sea, si, por ejemplo, en caso mío, si no me llega a tocar, pues yo me voy a sumar, pues no voy a hacer pataleo ni nada, siempre vamos a estar marcando de manera institucional nuestro interés de que en el PAN se siga gobernando en Aguascalientes, por mucho interés y posibilidades que pueda tener un servidor. Yo creo que hay que demostrar con acciones el que se puede hacer, y máxime habiendo sido yo presidente del partido, que en su momento yo pedía la unidad y generaba las condiciones para que se diera la unidad. Hoy es un tema, creo que está superado. A todos los liderazgos del partido nos queda claro que sin unidad nadie gana. O sea, en el momento que tú quieres generar una gandalle, ese momento estás generando una condición de derrota en el Estado, ¿no? Entonces, la unidad está superada. Yo creo que siempre ha habido una distribución de los diferentes equipos políticos que hay al interior del partido, y todavía en esa distribución se trabaja en unidad también, se trabaja en torno a la institución, se trabaja en torno a la ciudadanía, y se trabaja para que Aguascalientes vivamos bien todos. Oye, diputado, nos comentabas antes de entrar al aire que ahorita están en periodo de receso, en un mes aproximadamente retoman ya las sesiones ordinarias. ¿Cómo te gustaría cerrar tu etapa como diputado federal? Bueno, ahorita estamos ya por iniciar. Yo pretendo terminar mi periodo como legislador siendo de los más productivos de Aguascalientes, no nada más del PAN, ser de los más productivos en todos los grupos parlamentarios. Hemos estado revisando el score de cada uno de ellos. Creo que hasta ahorita
pues mis participaciones en tribuna, mis participaciones como presentación de iniciativas, que tengo una aprobada, tengo otras 2 ahí en puerta. Es un trabajo político que se tiene que hacer con los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, pues ser de los legisladores que han aportado, ya esperemos que nos las aprueben, ¿verdad? Pero que sean de los que hemos estado aportando con objetividad, con precisión de lo que verdaderamente se requiere en el país, ¿no? Y este periodo que viene de inicio, ahorita decíamos que arranca en septiembre de manera oficial, pues no quiere decir que ahorita no hagamos nada, digo, traemos este trabajo de iniciativas, pero también tenemos comisiones. Hoy tuve una comisión de recursos hidráulicos, el miércoles tenemos comisión de presupuesto y seguimos trabajando en este sentido, entonces sigue habiendo actividad legislativa. Pero de septiembre a noviembre va a ser la discusión del tema presupuestario. Hay que revisar, el 8 de septiembre tiene como fecha la presidenta de llevar el paquete económico que corresponde a toda la ley de ingresos, derechos, obligaciones, y también cómo se va a distribuir el presupuesto. Primero se aprueba ingresos y ya que tengamos los ingresos aprobados, cómo se trabaja con los egresos, ¿no? Y es ahí donde vamos a ver y podemos hacer otra mesa de análisis de los números en los diferentes rubros que le puede interesar a todo tu amplísimo auditorio, que pudiéramos hacer ahí un trabajo y que de qué quieren saber, de salud, de educación. A ver cómo vienen las cosas. Y veamos con los presupuestos y los antecedentes anteriores, pues cómo viene el interés del gobierno en apoyar los diferentes rubros del país, ¿no? En cuestiones ganaderas, en cuestiones agrícolas, en cuestiones de infraestructura educativa, turística, de carreteras, de lo que... A ver los recortes a qué áreas prioritarias van a proponer. Sí. ¿Cuánto dinero se va para los programas sociales también? Que es una de las discusiones más importantes porque define el presupuesto del próximo año, pero va a coincidir con el arranque del año electoral, con la definición de las candidaturas en los partidos. Ya nos decías tu interés de buscar la alcaldía de Aguascalientes. No les deberá de distraer ni a ustedes ni a ninguno de los funcionarios este tema político, electoral, de sus funciones que tienen. No, claro, a ver, hay tiempo para todo. Si te administras bien la agenda, creo que hay tiempo para todo. Sí se requiere el tema es fundamental y muy importante, el tema del paquete económico del país. O sea, no es una cosa menor. O sea, ¿cuánto dinero va a haber para los temas de salud? ¿Sí? Y salud en Aguascalientes, y salud en Chiapas, y salud en Baja California, y salud en Campeche, o sea, en todos lados, no nomás, pero sí poner los ojos de lo que nos interesa en Aguascalientes. Pero también, por ejemplo, la deuda. O sea, ¿cómo va a estar la deuda? ¿Cómo va a estar administrada la deuda para el 2027? Porque no olvidemos que todos los recursos públicos, los ingresos que salen son del pago de impuestos de todos y cada uno de nosotros. Sí, a ver si vienen nuevos impuestos. Pues nuevos impuestos. De ellos dicen que no, pero en este año te aplicaron impuestos hasta el refresco. Todo lo que tuviera azúcar, y decían ellos que era para evitar el consumo. Pues mejor quítale el impuesto al agua, o haz que las botellitas de agua salgan más baratas, ¿no? Ese sí sería un impuesto saludable, como le llamaban ellos. Pero todo el refresco que tenía azúcar, todo lo que contenía... todo tuvo un impuesto ahí de un crecimiento del 3%, si no me equivoco, ¿no? Entonces todo subió, absolutamente todo. ¿Sí? Y hay que dar resultados, insisto, parte del éxito es dar resultados en tus responsabilidades. A mí el día que me preguntan ¿qué hiciste? Pues esto. No me distraje en calenturas ajenas, ni tampoco me distraje haciendo politiquería, sino que dando resultados. Y a la hora que estás en una campaña, pues que me pregunten hasta de todo de uno, ¿verdad? Ojalá que pesen. No tenemos cola que nos pisen. Muy bien. Pues, Paula, agradecerte que nos hayas acompañado aquí en Contienda, analizando los diferentes temas, sobre todo el tema nacional. Híjole, es que nos hubiera dado para estar aquí 3 horas. Otro día nos porque organizamos siento que y todo tocamos. fue así muy... Oye, entramos por encimita, pero otro día con mucho gusto podemos hacer Sí, el tema que quieran, seguridad, es más, hasta el presupuesto de este año, cómo está distribuido, y tratar de conseguir algunas gráficas de cuánto ha llegado. Lo que yo te puedo decir, por ejemplo, este año, todo lo que estaba destinado para aportaciones a los estados, no ha habido el cumplimiento que esté establecido en el presupuesto. O sea, si a un estado le tocaban que le dieran 100 pesos por mes, a ningún estado les han dado los 100 pesos que le corresponden por mes. Claro, y por eso andan todos bien endeudados. Oye, sí, a ver si nos acompañan más adelante para estos temas, porque de verdad es que pocos de nuestros legisladores, bueno,
A unos de Aguascalientes ni los conocemos, ¿verdad? Empezando por ahí. Y segundo, los conocemos, ni viven aquí. pero nada más nos pueden hablar de 1 o 2 temas. O sea, tú traes todos los temas. Oye, o andan buscando otros cargos en otros lados. Exacto. Entonces, pues bueno, ojalá que nos puedas acompañar más seguido, Pablo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Y gracias a todas las personas que se conectaron, ¿verdad, Adrián? Gracias. Muchas gracias. A todos los que se conectaron y los esperamos en una siguiente emisión de Contienda. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Liz, muchas gracias. Saludos a todos.